Iniciamos. Muy buenos días, les doy la bienvenida a todos a nuestro taller de economía circular. Hoy tenemos la participación de Oriana Romano, quien es jefa del programa de agua de la OCDE, coordina el programa de economía y gobernanza de la economía circular en ciudades y lleva a cabo diversos estudios dentro del programa de gobernanza del agua de la OCDE, tal como el Centro para el Emprendimiento de las Pymes, las regiones y las ciudades. Estamos muy contentos de tener a Oriana con nosotros en este segundo taller de economía circular y transformación digital, que es parte de la alianza de Corfo, C. Santiago y AMUSA, que es la Asociación de Municipalidades para la Sustentabilidad Ambiental, junto con el apoyo de la Universidad Católica. Hoy tendremos una presentación y luego un taller donde discutiremos sobre economía circular. Ahora vamos a partir con una pequeña encuesta que espero que pueda estar ya a la vista. La pregunta es, ¿qué entiende por economía circular? Donde pueden elegir dos alternativas.
Ok, entiendo que ya vamos a ver los resultados. Bien, tenemos un 38% que conocen el modelo productivo sostenible que imita, bueno, se corta acá. Tenemos un 74% de modelo económico productivo en el que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantenga en la economía durante mayor tiempo. También como modelo de producción y consumo, esos son los resultados. Muy bien, lo que, como les comentamos anteriormente, vamos a dar ahora espacio para la presentación de Oriana, que como ya decía, Oriana es parte de la OCDE. Ella tiene un PhD de Law in Economics and Institution of Public Services de la Universidad de Nápoles. Vamos a darles ahora espacio para 20 minutos de presentación de Oriana. Luego, cuando termine la presentación de Oriana, se les va a compartir un link en que vamos a entrar a un segundo, a una sala mayor, donde luego nos distribuiremos en grupos para poder hacer nuestra conversación sobre economía circular. Le doy la palabra a Oriana y muchísimas gracias por estar con nosotros, Oriana. Muchas gracias, Roberto. Estoy muy contenta de poder estar aquí y contribuir a este taller sobre economía circular. Como has dicho, me ocupo de economía circular en la OCDE a través de un programa sobre economía circular en ciudades y regiones. Y hoy voy a compartir algunos resultados de una encuesta que hemos hecho muy recientemente y a la cual algunas ciudades de Chile también han participado. Entonces estoy muy agradecida por el interés y la atención que se está poniendo a nivel internacional y a nivel país sobre la economía circular. Voy a compartir mi pantalla porque tengo también una pequeña presentación. A ver. No sé si veis mi pantalla ahora. Aún no, pero... ahora ya está entrando. Ahora. Perfecto. Entonces, para aquellos de ustedes que no están tan familiarizados con la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es una organización intergubernamental de 37 países miembros y trabajamos juntos con los gobiernos para identificar buenas prácticas y encontrar soluciones a problemas comunes que puedan mejorar las condiciones sociales, ambientales y económicas de todos. Yo trabajo en una unidad sobre políticas urbanas y desarrollo sostenible, donde tenemos este programa de economía circular en ciudades y regiones. La idea de este programa es apoyar gobiernos locales, regionales y nacionales con guía, con apoyo en cuanto a la definición de estrategias y también de visión de largo plazo hacia una economía circular. Lo hacemos en tres maneras, tenemos tres ejes principales. Uno es el aprendizaje.
Estamos llevando a cabo diálogos sobre políticas en distintas ciudades, como por ejemplo en España, en Países Bajos, en Reino Unido. Lo hacemos con intercambio de experiencias entre pares, entonces no solamente con expertos de la OCDE, y al final sacamos recomendaciones y un plan de acción para apoyar esas ciudades. También compartimos experiencia en lo que llamamos mesa redonda sobre economía circular, donde normalmente participan más de 100 grupos representativos de distintos sectores, el sector público, privado, asociación, ciudadanos, porque como voy a explicar durante mi presentación, la economía circular es una responsabilidad compartida entre todos. Entonces, si hablamos de diálogos en la fase de aprendizaje y de mesa redonda en la dimensión del compartir, es porque es importante fomentar el diálogo entre partes interesadas distintas que puedan implementar estas estrategias de largo plazo. Y también es importante medir, entonces eso representa una tercera dimensión de este programa, porque nosotros nos basamos en el principio de que no se pueda mejorar lo que no se pueda medir, aunque no haya un indicador perfecto en cuanto a las distintas dimensiones de circularidad, porque la economía circular es un sistema económico, entonces no hay un único indicador que pueda decir si una ciudad, una región o un país es circular en ese sentido, pero todos los indicadores que contribuyen a entender cómo se pueden mejorar las distintas dimensiones que hace parte del enfoque de la economía circular. Nosotros creemos que vale la pena de tenerlo en consideración. Hemos sacado lo que llamamos una scoreboard, que sería una guía, como un instrumento de autoevaluación para entender si las dimensiones de gobernanza, y luego voy a explicar lo que entiendo por gobernanza hacia la economía circular, puedan contribuir a esta transición. Ahora, durante mi presentación voy a explicar un poquito por qué estamos ahora trabajando en la economía circular, cuál es la importancia que este sistema económico tiene en cuanto a las ciudades. Entonces voy a explicar un poquito el por qué, voy a explicaros también cómo funciona en práctica la economía circular en ciudades, cuáles son los obstáculos y cuáles son las posibles soluciones. Empezamos con el porqué. La economía circular es algo que en ciudades tiene mucho sentido, está encontrando un interés siempre más aún más evidente entre ciudades, porque hay algunas megatendencias que van a influir sobre la disponibilidad de recursos y sobre las políticas que las ciudades en general llevan a cabo en cuanto al bienestar de los ciudadanos, como las relativas a los residuos, el agua, el transporte, la vivienda y también la ordenación del territorio. Por ejemplo, una de las megatendencias que afectan la economía circular, entonces las políticas de las ciudades del futuro dentro de 30 o 50 años son distintas. Una de ellas es el hecho que la población mundial alcanzará los 9.000 millones en 2050. El crecimiento de la población, aquí a la derecha podéis ver también la población de Chile que crece con un porcentaje de 1.8%.
alcanzará, se prevé que junto con el crecimiento económico supondrá una carga considerable para los recursos naturales. Por ejemplo, se prevé que la demanda de agua aumente en un 55% en todo el mundo entre 2000 y 2050. Se estima que se necesitará un 60% más de alimentos para alimentar la población mundial. El consumo de energía también aumentará considerablemente, lo que contribuirá a un mayor cambio climático. Sabemos también que la mayoría de esta población vive y vivirá en ciudades. ¿Y eso qué significa? Significa que esto tendrá un impacto sobre infraestructura y servicios, vivienda, los recursos naturales y el medio ambiente. Un ejemplo que quería poner es lo de Chile, distintas regiones que podéis ver en cuanto a un estudio sobre el bienestar regional, donde, por ejemplo, la evidencia muestra que algunos de los factores que más influyen en el bienestar de las personas son cuestiones locales. A nivel regional, en Chile, por ejemplo, algunos indicadores de compromiso cívico, accesibilidad a los servicios, vivienda, todavía presentan valores mejorables. Entonces, pensar hoy cómo mejorar esos servicios, esta infraestructura en 10, 20, 30 años es fundamental en relación al utilizo global de los recursos, porque sabemos que estos tipos de recursos naturales o menos son finitos. Hablamos de agua, hablamos de energías renovables, hablamos de reducción a los recursos de materia primaria. Esas son las varias regiones disponibles. Las ciudades también son vulnerables a los impactos del cambio climático. Para 2050 se proyecta que las emisiones de gas de efecto invernadero aumentarán en un 50%. Sabemos que las ciudades contribuyen a ese riesgo climático de un 70% de las emisiones mundiales de gas de efecto invernadero. Entonces, todo esto afecta a todas las partes de la economía y la sociedad. En Chile, un dato que me gustaba poner a la atención es lo que se concentra sobre los residuos municipales. Como podéis ver, hay una media más baja de la media de los países de la OCDE, que es en esta línea negrita. Podéis ver abajo la línea roja de Chile, que pero en los últimos años está aumentando. ¿Cuáles son las motivaciones, las razones por las cuales las ciudades se enfrentan a una economía circular? Hemos hecho una encuesta con más de 50 ciudades y regiones, incluido algunas ciudades y municipalidades de Chile. Hemos visto que el cambio climático es algo que afecta mucho las decisiones hacia una transformación a la economía circular, pero también el cambio económico y también la creación de puestos de trabajo. De hecho, a nivel de comunidad de Unión Europea, se calcula ya que en los últimos años se ha aumentado los puestos de trabajo relacionados a la economía circular, ha aumentado del 5% hasta llegar a unos 4 millones. Se estima que la economía circular tiene un potencial de crecimiento económico hasta 4.5 billones de dólares para el 2030 y que la economía circular en un sistema que puede ahorrar materiales de bienes de consumo que tiene un valor económico hasta 700 mil millones de dólares. Entonces aquí el mensaje clave es que es verdad que la narrativa sobre la economía circular se ha puesto mucho como eje y objetivos medioambientales,
pero porque esto se ponga en marcha se tiene que relacionar con los objetivos económicos y sociales. Estamos hablando de un sistema económico, entonces la economía circular sí es sobre economía. Ahora voy a explicar de manera más clara lo que entiendo con estas palabras. La economía circular, hay muchas definiciones de economía circular. Habéis ya contestado a la primera pregunta de lo que es la economía circular, un distinto modelo de producción y de consumo. Es un sistema que se basa sobre una innovación a nivel de diseños de producto que permite a los productos de durar cuanto más. Así que se puede evitar el recurso a materia primaria. Pero ¿qué significa en ciudades? Lo que hemos visto con varios estudios que hemos hecho con ciudades en caso de estudios y también en la encuesta que he mencionado antes con 50 ciudades, es que se pueden distinguir tres tipos de dimensiones específicas. Uno, en cuanto a los servicios. Porque en cuanto a que las ciudades tienen distintas responsabilidades en cuanto a la distribución, a la prestación de servicios, por ejemplo, de agua, de gestión de residuos y de energía. Entonces, dentro de un sistema de economía circular, la idea es utilizar de manera eficiente los recursos naturales como materia prima, optimizar la reutilización y crear sinergias entre esos sectores, agua, energía, residuos. El segundo es las actividades económicas. Las actividades económicas en una ciudad tienen que prevenir que los materiales, una vez utilizados, desaparezcan para siempre. Una ciudad puede permitir de ralentizar los recursos mediante el aumento de vida útil de los bienes y productos y estrechar los círculos mediante el uso eficiente de los recursos naturales. La cadena de valor entre la producción, la distribución, el transporte, el consumo. Y también las ciudades tienen un rol clave en las infraestructuras que tienen que ser diseñadas y construidas para evitar bloqueos lineares. Y sabemos que hay una necesidad de infraestructura desde ahora hacia 2030, 2050 de 6.7 trillones de dólares en el sector como agua, telecomunicaciones, energía, transportes. Entonces, hay también una oportunidad porque las infraestructuras del futuro tienen que ser diseñadas hoy de manera que se eviten estos bloqueos lineares. Y hay muchas ciudades que ya están trabajando hacia una economía circular. Aquí podéis ver el mapa de las ciudades que han contribuido a la encuesta de la OCDE, que ha sido publicada en un informe muy recientemente que se llama Economía Circular en Ciudades y Regiones, y podemos compartir el enlace si estáis interesados. Hay ciudades como por ejemplo Ámsterdam que han desarrollado su propia estrategia de economía circular en línea con la estrategia nacional y tiene como objetivo el uso más eficiente de material en varios sectores como por ejemplo el sector de la construcción. Hay una pequeña ciudad en Suecia que se llama Umeå, que ha sido parte de uno de los casos de estudio de la OCDE, que tiene como objetivo liberarse de todas las fuentes fósiles para 2040 y fomentar la innovación, sobre todo en el caso de modelos de negocios que puedan interesar, por ejemplo, la sharing economy, todo lo que se pueda compartir. En Londres también hay una roadmap que estima que la economía circular creará 40.000 nuevos puestos de trabajo en la reutilización, en la refabricación, en la innovación de materiales.
Entonces, todo esto hace que es verdad que las ciudades ahora mismo están haciendo mucho hacia la economía circular, pero uno de los mensajes que hemos sacado de este informe es que aunque la economía circular, en cuanto la variedad de soluciones técnicas que existen, por ejemplo, en cuanto a reutilización, refabricación, reciclaje, no sea un concepto tan nuevo, para muchas personas que trabajan en distintos sectores, a partir de, por ejemplo, el sector de la construcción, de la energía, de los alimentos, la economía circular en sí mismo es algo bastante incipiente. Por ejemplo, hemos visto que la mayoría de las ciudades y las regiones que han contestado a la encuesta de la OCDE se ponen ellos mismos en un nivel de recién llegados, o sea, que son ciudades que reconocen la relevancia, el potencial de la economía circular y se están embarcando ahora a una transición para entender qué es la economía circular, cuáles son los beneficios y cómo se hace, de dónde se tiene que empezar, si se quiere volver desde una economía lineal a una economía circular. Hemos visto también que hay un 37% de los que han contestado a la encuesta que tienen ya puesta en marcha iniciativa de economía circular, pero un 51%, o sea, la mitad de estas ciudades que nos han contestado todavía no han desarrollado una visión estratégica de largo plazo. Lo que hemos visto en general es que la economía circular implica un enfoque holístico y sistémico en muchas ciudades, en muchos países, al interno de una municipalidad. Las iniciativas que se relacionan a la economía circular todavía se desarrollan en silos, no sé cómo decirlo en español, pero que no se coordinan de una a la otra. Hay políticas sectoriales de agua, políticas sectoriales de energía, políticas sectoriales de cambio climático, pero no hay un enfoque holístico y sistémico, que es lo que requiere la economía circular. Varios sectores están implicados, pero algunos tienen un gran potencial y luego voy a indicar cuáles son. Hay los gestores municipales dedicados a la economía circular están floreciendo. Por ejemplo, hemos visto que hay muchas personas en departamentos municipales que se enfocan sus actividades sobre la economía circular. Están también intentando desarrollar nuevos modelos de negocio. Hay algunos sectores que funcionan más, que se ponen más dentro de las estrategias de economía circular en varias ciudades. Por ejemplo, lo de los residuos de las construcciones, o también los alimentos, el uso del suelo, el agua, el sector textil, entre otros. En cuanto al en cuanto a la inclusión de la gestión de los residuos dentro de una estrategia de economía circular, eso es un dato importante porque las ciudades producen ya el 50% de los residuos mundiales y se estima que a nivel mundial para 2050 los niveles de residuos sólidos municipales se duplicarán. En cuanto al sector de la construcción, es responsable del 39% de las emisiones de carbono. Entonces, un diseño y una planificación que incluya criterios circulares pueden implicar considerar el ciclo de vida completo del bien, incluyendo uso alternativo a través de la reutilización y de la reconstrucción. Aquí podéis ver que el 84% de las ciudades que han contestado a la encuesta utilizan mucho pilotos y experimentos
para entender si este tipo de modelos de negocios funcionan. Por ejemplo, en el caso de la construcción hay construcción modulares, como por ejemplo en el caso de Groningen en Países Bajos. Se utiliza, por ejemplo, una tecnología inteligente para recorrida de residuos en específicos barrios en Valladolid, en España. Entonces, empezando de una escala muy pequeña, que sea un barrio específico, luego se estudia, se analiza si esto se puede ampliar a toda la ciudad, o por ejemplo en Canadá, en la ciudad de Guelph, se aplica mucho la agricultura urbana, que no sea una agricultura que tenga la verdad la posibilidad de afectar la disponibilidad de alimentos para la población que crece dentro de la ciudad, pero también es una manera, por ejemplo, de capturar emisiones de carbono. Entonces es importante empezar por iniciativas que sean también pequeñas, experimentarla y luego ver cómo ampliarla a una escala más grande para lograr los objetivos a nivel ambiental, a nivel económico y claramente a nivel social. El segundo mensaje que hemos sacado de este trabajo es que la gobernanza es clave. Si vamos a ver cuáles son los obstáculos que las ciudades han identificado hacia una economía circular, podéis ver que la falta de soluciones técnicas es el último de los obstáculos. Las ciudades y las regiones que hemos entrevistado saben que existen soluciones técnicas y que están conocidas y que se podrían utilizar en un enfoque de economía circular en las ciudades. Hemos hablado, por ejemplo, de construcciones modulares, hemos hablado de tecnología inteligente para la recogida de residuos, hemos hablado de energía alternativa, de mejorar evitar el desperdicio de residuos, por ejemplo, de residuos orgánicos, entonces de alimentos, con colaboraciones sobre una escala desde un punto de vista técnico, entonces a través de distribución y de transporte. Las soluciones técnicas existen. Lo que parece ser un problema para muchas ciudades, el 73% de las ciudades que hemos entrevistado, es un problema de financiación. La financiación no parece ser suficiente para llevar a cabo la transición a la economía circular. Hay una falta de escala crítica, por ejemplo, se presentan en la mayoría de los casos proyectos de bajo riesgo en pequeña escala con efecto limitado porque hay una falta de recurso financiero que le permita de seguir en esa experimentación y también de ampliar la escala. El 70% de los entrevistados también crees que la regulación no corresponda necesariamente con la innovación. ¿Cuáles son, por ejemplo, los tipos de residuos que se puedan transformar en recursos por ley? ¿Cómo se pueden reutilizar los residuos de la construcción, el agua recuperada o los lodos de forma compatible con las normas sanitarias y ecológicas? Entonces, todas estas preguntas hacen que la regulación puede ser un obstáculo también. En tercer lugar, me gustaría también mencionar el hecho de la cultura circular, porque hay todavía un escaso conocimiento de las prácticas de la economía circular entre los principales actores que pueden contribuir a ampliar este tipo de economía. Es un problema para el 55% de las ciudades que han contestado esta encuesta y hay muchos ejemplos donde también el sector empresarial, por ejemplo, no lo tiene muy claro lo que puede hacer hacia la economía circular, que no sea solamente en ámbito de eficiencia energética, que sí representa una de las maneras para lograr esta transición, pero no es lo único. Tenemos que ver también a modelos de producción y de consumo.
Quiero concluir con el último mensaje, que es lo de el rol de las ciudades, qué pueden hacer. Entonces, ahora que hemos visto por qué la economía circular, en qué consiste, cuáles son los obstáculos, bueno, entonces, ¿cuál es el rol de las ciudades? Nosotros hemos dividido en tres roles principales: promover, facilitar y generar. Aquí hay un esquema que es en inglés, pero lo voy a explicar muy brevemente. Para nosotros vemos que las ciudades pueden promover la economía circular, como lo ilustran las hojas de rutas y los planes establecidos en muchas ciudades como París, Bruselas, Londres, Ámsterdam. Estas estrategias identifican prioridades, se promueven una serie de proyectos concretos, se involucra la partes interesadas y también aumenta una concienciación hacia una cultura circular. Las ciudades se pueden también poner como facilitadoras, o sea, como actores intermediarios que puedan conectar las partes interesadas. He mencionado la empresa, los ciudadanos, las asociaciones, que no están necesariamente ahora acostumbradas a este concepto ni a colaborar entre sí con los ciudadanos y con los distintos niveles de gobierno. Entonces las ciudades se pueden también facilitar este tipo de contacto y una coordinación entre las políticas. He mencionado antes que muchas veces los departamentos municipales trabajan de manera sectorial, en vez de la economía circular requiere un enfoque más sistémico. El último punto es que las ciudades pueden generar lo que son las condiciones claves porque se pueda pasar desde una economía lineal a una economía circular, y eso significa encontrar una solución a los obstáculos que he mencionado antes, los obstáculos de regulación, de financiación, pero también construir capacidades, innovación que no sea solamente de lo que hacemos una vez que hemos producido los residuos, porque muchas veces la economía circular se confunde con la noción de reciclaje, pero no es necesariamente así, sino que una innovación upstream, lo que pueda evitar antes, sea en la formulación de las políticas, de las iniciativas, de los proyectos, de reducir los residuos y, consecuentemente, la utilización de material. Y necesitamos también datos. Por eso que lo que hemos desarrollado en este programa de la OCDE de economía circular es una scoreboard, o sea, una manera de una herramienta que ponemos a disposición de cualquier ciudad, región o país que quiera utilizarlo, es para averiguar cómo se ponen en cuanto a la existencia y el funcionamiento de las 12 dimensiones de gobernanza que hemos identificado antes en la diapositiva de antes. Entonces, si crees que, por ejemplo, en cuanto a una visión estratégica está planeada o funciona bien o se tiene que mejorar, es una manera para identificar los obstáculos y también las soluciones de manera compartida con varias partes interesadas. Concluyo aquí mi presentación. Si queréis información sobre nuestro trabajo, estaré muy contenta de contestar a cualquier pregunta. Por supuesto que estoy aquí para el resto del taller, entonces muchas gracias. Muchísimas gracias, Oriana, muy interesante. Nos entregaste muchísima información y una visión muy amplia del trabajo que están haciendo ustedes y de cuánto estamos avanzando en la comprensión de la economía circular y como parte de lo que vamos a ver hoy día como taller, lo importante de la gobernanza, la articulación de distintos actores, que es parte de lo que hoy día queremos empezar a trabajar con la gente que está participando en este taller. Ahora le vamos a dar la palabra a Andrea Moore, que es del Comité de Desarrollo Sostenible de Corfo, que nos va a dar un saludo. Hola, muy buenos días a todos.
bueno, vemos que el cambio climático y esta crisis sanitaria ha generado en el mundo, a nivel mundial, algo que no habíamos vivido nunca. Es por eso que es muy urgente hoy en día tener una reactivación económica que sea sostenible. Y ahí la economía circular juega un gran rol, actuando a nivel local para impactar finalmente a nivel global y avanzando una carbono neutralidad de los territorios y así lograr también la circularidad de las ciudades, buscando conciencia y eficiencia en el uso de los recursos y así invitando a una transformación más bien cultural, que es lo que necesitamos. Vemos que la economía circular no solo aporta a la disminución de gases de efecto invernadero, también nos ayuda a alcanzar un país, lo que nos ayuda a alcanzar un país carbono neutralidad, sino que también ayuda a reducir el consumo, por un lado, de nuestros recursos naturales, pero también mejora la productividad de las empresas y así mejora el desarrollo y las oportunidades finalmente locales y de las personas. En base a eso vemos que la economía circular es una oportunidad hoy día única para tener una reactivación económica mucho más sostenible y a la vez resiliente, y así invirtiendo en la transformación a través también de la innovación y el desarrollo tecnológico. En este segundo webinar, que es el potencial de la economía circular en la gestión de los territorios, de un ciclo de 3 webinars que hemos organizado junto a MUSA, queremos entregar estas herramientas para la gestión territorial a través de palancas de transformación digital y economía circular. Ahí aprovecho a agradecer a MUSA a través de Raúl Torrealba, nuestro coorganizador de este evento, y también agradezco el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente, que nos ha acompañado a través de Guillermo González, que es el jefe de la Unidad de Economía Circular, y quien está a cargo también de la hoja de ruta de Economía Circular, que saldrá a consulta pública luego, entiendo. También quiero agradecer a todo el equipo organizador de Corfo, donde participa la Dirección Regional de la Región Metropolitana, la Gerencia de Capacidades Tecnológicas y la Gerencia de Red y Territorio y sus programas Construye 2025, Santiago y Territorios Inteligentes. Agradezco la presentación y la participación de Oriana y muchas gracias por compartir los hallazgos de este estudio. Y ahí un poco me quedo con dos cosas claves que creo que es importante en este momento, es el enfoque holístico y sistémico y también el tema de la gobernanza. Necesitamos hoy en día aprovechar estas oportunidades para alcanzar de manera colaborativa los logros y así poder pasar desde ideas, por ejemplo, pasar de hojas de ruta, proyectos a cosas más concretas que transformen y finalmente mejoren las oportunidades tanto de las personas, pymes, emprendedores, y así ir mejorando nuestra calidad de vida y teniendo un país mucho más sostenible y sustentable en largo plazo. Los dejo ahora en buenas manos y que disfruten la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Ahora vamos a mostrar un video del alcalde Raúl Torrealba que nos va a dar un saludo también a nombre de AMUSA. Bienvenidos a nuestro segundo taller, el potencial de la economía circular en la gestión territorial. El agradecimiento a Corfo por sus programas en la materia, a la Universidad Católica y al Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales. Para nosotros como AMUSA es un orgullo estar participando en una materia que tanto nos importa, que es nuestro objeto también, y poder tener un rol con estas instituciones tan prestigiosas. Tampoco puedo dejar de saludar y agradecer a don Guillermo González, el jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente, a doña Andrea Amor, quien lidera el Comité de Desarrollo Sostenible de la Corfo y es sugerente de los programas especiales, a doña Oriana Romana, coordinadora del programa Ciudades y Economía Circular, y agradecer la moderación del académico don Roberto Morris, y bienvenida a todos los más de 180 participantes que están conectados en el día de hoy. Estas materias son de importancia esencial, se ha hablado tanto en el país y creo que con esto colaboramos a que podamos empezar a hacer muchas cosas en esta materia que es fundamental para la calidad de vida, la modernización y el desarrollo de nuestro querido Chile. Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias por el saludo del alcalde. Le voy a dar la palabra a Guillermo, que es Guillermo González, que es jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. Muchas gracias, Roberto. Muy buenos días a todas, a todos. Felicito a Musa, a Corfo por esta iniciativa, ya por este segundo taller, sé que además se viene un tercero. Nosotros encantados desde esta oficina, desde este ministerio, de acompañar en estas importantes discusiones que se están dando en torno a la economía circular. Yo creo que no es necesario volver sobre la cantidad de oportunidades que la economía circular trae, sino más bien ir a señalar que en Chile la economía circular ya está avanzando. Nosotros desde el Ministerio del Medio Ambiente estamos muy fuertemente empujando un conjunto de políticas públicas en distintos ámbitos, ¿cierto? Por una parte, la ley REP, específicamente en lo que tiene que ver con envases y embalajes. También hay otros productos, pero destaco este porque es el que va a generar la transformación más grande en el ámbito de la gestión municipal de residuos que hayamos visto en las últimas décadas en Chile. Vamos a estar cubriendo al cabo de un poco más de una década, esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana, vamos a estar cubriendo el 80% de las viviendas del país, lo que significa prácticamente la totalidad de las áreas urbanas de Chile, con sistemas de recolección puerta a puerta, lo que va a significar que va a ser tan fácil botar basura, que es hoy día muy fácil, como reciclar, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es hacerlo simple. Y en paralelo, la ministra Carolina Schmidt ha sido muy enfática en señalar que es importantísimo aprovechar esta oportunidad del salto que nos vamos a pegar en relación a el reciclaje de los plásticos, de las latas, de los cartones, etcétera, para también aprovechar esa otra fracción que constituye el 58% de la bolsa de basura promedio en Chile, que son los residuos orgánicos. Y por eso es que estamos muy orgullosos de estar ya a puertas de lanzar la versión definitiva de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, que salió a consulta pública en agosto y recibimos más de 600 observaciones y estamos ya finalizando el procesamiento y vamos a tener una versión final muy pronto. Y por otro lado, hemos estado trabajando muy intensamente con el Construye 2025, con el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda en torno al tema de la economía circular en la construcción, donde lo que estamos planteando es una hoja de ruta también al año 2035 que nos permite pegarnos también un salto en ese ámbito. Ahora, lo que me parece importante a la luz de esta conversación de esta mañana, y por eso hago referencia a esos 3 ejemplos, estamos trabajando también en otros temas, tiene que ver con que en cada uno de ellos, en la REP, en los orgánicos, en la construcción, el rol de las ciudades, de las municipalidades, de los territorios es fundamental. Esto no ocurre sino en los territorios, ¿cierto? Y por lo tanto aquí tenemos un desafío tremendo, una oportunidad tremenda para ellos. Esto mismo ha sido recogido en la hoja de ruta de economía circular, que ya mencionó Andrea, que estamos trabajando en este momento, vamos a lanzarla a consulta pública en el mes de diciembre, donde hemos identificado 4 ejes claves para poder llevar a cabo la transformación de nuestro país hacia la economía circular, siendo uno de esos 4 ejes el tener territorios circulares. De nuevo, ¿cierto? Los territorios juegan un rol fundamental. Y lo que hemos visto también con mucha alegría y mucho entusiasmo en este recorrer que estamos haciendo juntos, tiene que ver con el hecho de que ya hay varias regiones que están formulando sus estrategias regionales de economía circular. Destaco ahí el caso de Araucanía Circular, de la iniciativa Maule Circular, que me tocó estar participando en actividad el día miércoles recién pasado. En Chiloé estamos desarrollando en toda la provincia una estrategia provincial de economía circular, y por cierto hay algunas comunas que, si bien no tienen una estrategia, han ya llevado a la práctica esto, como es el caso de Santa Juana, en la región del Biobío. Me parece sumamente relevante lo que señala Oriana como resultado de esta encuesta. La gobernanza es un tema
crítico. Y en ese sentido, la REP, por ejemplo, tiene el esquema de gobernanza muy bien establecido, lo que no significa que esté exento de desafíos para su implementación, pero está muy claramente establecido que son los productores los que organizan y financian, ¿cierto? La REP resuelve ese elemento de financiamiento que Oriana destaca como uno de las barreras más importantes, ¿cierto? Y el desafío que tenemos cuando vemos, por ejemplo, la estrategia de residuos orgánicos es más complejo, porque la gobernanza ahí no está definida por ley como sí ocurre en el caso de la red. Y por eso es que en esa estrategia, en la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, nos hemos metido a fondo a ver justamente cómo resolvemos los desafíos de gobernanza, los desafíos de financiamiento, los ajustes regulatorios que se necesitan, que también están destacados en el estudio. Entonces, me parece, de nuevo, tremendo el aporte que está haciendo la OCDE en este camino que estamos haciendo como humanidad, ¿cierto?, hacia la economía circular. Agradezco la presentación y todas las luces que nos da el trabajo que ha desarrollado Oriana, y solamente le digo a Oriana y también a Musa y a Corfo que tenemos que ir por más, tenemos que seguir trabajando porque este es un camino largo que no ocurre de la noche a la mañana, como ya señalé, pero ciertamente está lleno de oportunidades para todos, para las ciudades y por supuesto para el planeta. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, ahora los vamos a invitar a la segunda parte, que es el taller donde nos organizaremos en grupo. Por lo tanto, a todos los invitamos a entrar al link que está en el chat de Zoom. Así que todos, eso les va a invitar a que se cambien de sesión. Está bien, porque vamos a estar en otra estructura de Zoom. Así que muchas gracias a todos por participar en esta parte, y también los invitamos con mucha energía a poder entrar a esta segunda sesión. Todos los panelistas, qué bueno que me avisan. Perfecto, ahora sí. Ahí está para todos los participantes. Así es que los invito a entrar a ese link y nos vemos en esta siguiente sesión.